El acta de la sesión 42 sea por aprobada y el acta de la sesión 43 de los miembros de la comisión. Y Marisol nos dará lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Sepúlveda, don Alexis, Brito, Garín, Mata, Mellado, don Cosme y Vidal, y de las diputadas señoras Girardi, Hernando, Orsini y Pérez, doña Catalina, que modifica la ley 20.370 General de Educación en materia de acceso a textos escolares y materiales didácticos. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Rosas, Díaz, Fuenzalida, don Gonzalo, Gutiérrez, Labra, Urrutico, Echea y Vinter, y de la diputada señora Sepúlveda, doña Alejandra y Vallejo, que modifica la ley 20.370 General de Educación y el Código Penal para tipificar la inducción al suicidio y sancionar actos que induzcan a los estudiantes a atentar contra su vida o integridad física o psíquica. Ordinario 1099 de la Subsecretaría de Educación Parvularia, mediante el cual da respuesta a oficio 273 de esta comisión sobre proyectos de inversión y aumento de cobertura en salas cuna y jardines infantiles del programa Meta Presidencial, más salas cuna y jardines para Chile. Ordinario 879 del Subsecretario de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 303 de esta comisión sobre situación de exalumnos de la Universidad del Mar. Ordinario 880 del Subsecretario de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 285 de esta comisión y remite informes sobre Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología. Oficio 27, el Departamento de Evaluación de la Ley, mediante el cual remite oficio 1322 de la Dirección de Educación Pública en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 21.053 de presupuestos para el año 2018. Oficio 26 del Departamento de Evaluación de la Ley, mediante el cual remite oficio 870 del Servicio Local de Educación Pública de Barrancas en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Presupuestos para el año 2018. Nota de la señora Salomé Durán, en representación de la Comisión de Educación Ciudadana de Providencia, mediante la cual solicita audiencia con la Comisión para tratar temas trascendentales que trabajan actualmente. Nota de exalumno de la sede de Chillán de la Universidad del Biobío, señor Jorge Arellano, mediante el cual solicita audiencia con la Comisión, ya que a pesar de aprobar su examen de grado en la carrera de Ingeniería Comercial, su título no le ha sido entregado por mantener una deuda con dicha universidad. Nota de la señora Sally McIntosh, representación del director del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, mediante el cual envía invitación a esta comisión al próximo Conversatorio Internacional Delito y Violencia en Jóvenes a realizarse el día miércoles 21 de noviembre del presente a partir de las 10 horas en las dependencias del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Nota del primer vicepresidente del Colegio Nacional del Colegio de Profesores de Chile, señor Guido Reyes, mediante el cual remite avance, bono por retiro docente año 2016, del 1 de octubre del 2018, desglosado por región. Nota del primer vicepresidente nacional del Colegio de Profesores de Chile, señor Guido Reyes, mediante el cual remite documentos sobre dotación docente municipal año 2017. Nota de la alumna Angie Fredes, mediante la cual informa que hasta el momento los alumnos de la Universidad Iberoamericana no han podido iniciar el año, ya que aún no se aprueba el Fondo de Desarrollo Institucional, y solicita el apoyo de esta comisión en los procesos ante la Contraloría General de la República. Es toda la cuenta, señora Presidenta. Bien. ¿Sobre la cuenta, señores parlamentarios? ¿No? Bueno, yo solo solicitaría que el ordinario del subsecretario, mediante el cual se da respuesta sobre la situación de exalumno de la Universidad del Mar, que se le pueda remitir el informe a los interesados, ¿no? Y pedir cuenta también sobre el tema de la Universidad Iberoamericana. Se supone que nosotros tuvimos una comisión donde se planteaba que iban a empezar las clases en septiembre, si mal no recuerdo, ¿no? Y no van a empezar las clases en septiembre y todavía los recursos del Fondo de Desarrollo Institucional no han sido ingresados como para que la USACH pueda iniciar el proceso. Por lo tanto, pedirle cuenta al Ministerio de Educación, a la Unidad de Educación Superior. ¿Hay acuerdo sobre este tema? Hay acuerdo, ¿no? ¿Varios? ¿Alguien quiere varios? Ah, estaban listos. Diputado Rey y diputada Camila Rojas. Presidenta, hay algo que estábamos comentando recién acá con los colegas diputados y tiene que ver con que ya es una realidad los procedimientos de postulación a los colegios en gran parte del país, excepto obviamente la excepción de la región metropolitana. Entonces, nos gustaría poder invitar para una próxima sesión a que nos entreguen un informe respecto de cómo ha sido este proceso, si es que existe algún informe general, porque en el caso de la región del Maule tenemos problemas con la postulación de más de un 10% de las personas que no quedaron en los establecimientos que seleccionaron.
cerca de un 12% a nivel de la región y cercano también en la provincia de Curicó, donde he recibido múltiples reclamos de muchos apoderados que han visto que sus postulaciones, las que hicieron ellos, sus hijos no fueron seleccionados. Entonces, ¿cómo va a actuar el Ministerio? ¿Cuáles van a ser los procedimientos que se van a seguir? Y por lo tanto, me gustaría solicitar que pudiéramos tener una reunión enfocada a esto, aunque sea parte de una jornada, pero que Sí. lo tratáramos. De acuerdo. Eso. ¿Hay acuerdo sobre lo solicitado por el diputado Rey? ¿Ah? Lo vamos a tratar de poner el próximo lunes, diputado Rey, en tabla para... Y ojalá que el Ministerio pueda concurrir. ¿Ah? Porque sin el Ministerio no tendría sentido la sesión. Ya. Diputada Rojas, ¿también? Sí, que podamos citar como comisión presidenta a fuerzas especiales por los procedimientos policiales que hacen al interior de escuelas y liceos. Hace aproximadamente O sea, una al semana general director de Carabineros. al general director de Carabineros y a sí, y al encargado GOPE de Fuerzas Especiales. de Fuerzas Especiales de los procedimientos. Hace aproximadamente una semana hubo un caso en el Darío Salas de ingreso, donde además hubo una detención ilegal, pero además durante el año se han repetido situaciones parecidas y me parece importante que la Comisión de Educación conozca los protocolos, si estos existen, por supuesto. De acuerdo. ¿Hay acuerdo sobre ese tema también? Ok. Vamos a invitarlo también. Vamos a ver si podemos hacer el lunes que viene. Ya tenemos tabla del próximo. ¿Tenemos cuál? De la región de Coquimbo, ¿se Ah, sí, vienen con hora. Ya, vamos a ver entonces, voy a ver cómo hacemos para ver los dos temas, dónde los incorporamos en la tabla en las próximas semanas, ¿ya? Sí, son muy importantes. De acuerdo. No hay más varios, entramos a la orden del día entonces. Esta sesión ha sido convocada para analizar el procedimiento de traspaso de los trabajadores a los nuevos servicios locales de educación. Para tales efectos he invitado al presidente de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Educación, Confudech, señor Iván Zambrano Navarro, y al director nacional de Educación Pública, señor Rodrigo Egaña. Y viene también acompañado, Rodrigo, por Misleya Vergara. Bienvenida, Misleya, te echamos de menos. Cristian Figueroa. ¿No? Él es don Miguel Figueroa. Don Miguel Figueroa, ¿ya? Vicepresidente de la Federación también de Trabajadores de Concepción. Tú. Él es Cristian Figueroa, él es Miguel Figueroa. Ah, son dos Figueroa. Sí. Ya, Miguel y... Ahora, antes que empiece la sesión y antes que se me olvide, ¿no? El diputado Badilla, que es uno de los que había solicitado esta sesión, me llamó hace unas horas atrás que le surgió un inconveniente de último minuto y me pidió por favor que lo justificara ante la comisión y ante los invitados, que además a él le interesaba que pudieran venir a exponer. Así que cumplo con el cometido, ¿no? Como presidenta de esta comisión, de entregar esta información, porque él sí quería haber estado en esta comisión y le surgió un problema y no va a alcanzar a llegar, ¿no? Vamos a darle la palabra primero a el señor Iván Zambrano Navarro, ¿sí? Para que nos plantee la solicitud que llegó a esta comisión de revisar el tema del traspaso en los nuevos servicios locales. Le doy la palabra, señor Zambrano. Tiene que prender el micrófono y acercarlo un poquito. Honorable diputada, presidente de la Comisión de Educación, señora Cristina Giraldi, señoritas, señores diputados, tengan ustedes muy buenas tardes. La Confederación Nacional de Funcionarios de Educación, compuesta por todos los funcionarios, o que representa a todos los funcionarios de la Administración Central, de los DEM, DAEN y corporaciones municipales, ha estado trabajando este tema del proceso de desmunicipalización desde sus inicios, antes de que incluso se emitiera la propuesta de ley, para ir mejorando en lo que sea posible el traspaso de la municipalización a la educación pública. Se lograron varios avances en este proceso
pero finalmente se logró una ley que tampoco no satisface plenamente y de hecho, de acuerdo a los procedimientos y procesos reales que se han efectuado durante estos años, en los cuales se han creado ya 4 servicios locales, nos hemos dado cuenta que hay varias falencias. Ese es el motivo por el cual nosotros habíamos solicitado la propuesta o la posibilidad de estar aquí en la Comisión de Educación y exponerlos para todos ustedes para que sepan de lo que está realmente pasando en el traspaso a la educación pública. Nosotros partimos de un hecho que el mismo Ministerio dio a saber durante el proceso de tramitación de la ley, de que los funcionarios que estaban en condiciones de ser traspasados eran aproximadamente 12.000 funcionarios. De estos 12, estamos hablando de la Administración Central de Corporaciones y DEM. Solamente la Administración Central. Aquí no están considerados ni profesores ni asistentes de educación. educación. Nadie que trabaje en los establecimientos de educación. De acuerdo. Solamente los que ¿Y esos son 12.000? Esos son 12.000, según información del mismo Ministerio. De estos 12.000 funcionarios, se estima que el 8% corresponde a funcionarios que trabajan en los DAEM, pero que son del estatuto docente. Son docentes que prestan servicio en la Administración Central, y un 2% que corresponderían a funcionarios que, si bien están siendo contratados en los DEM, cumplen funciones municipales, como ser, por ejemplo, los trabajadores de las bibliotecas públicas, de los centros culturales, gimnasios municipales, etcétera, porque eso al momento del traspaso pasan a ser municipales, pues cumplen una función de tal. Eso no son considerados dentro del traspaso. Por lo tanto, quedaría un 90% que estaría afecto al Código del Trabajo y que son las personas a las cuales nosotros representamos, que son todos los administrativos de los DAE. Bajo ese concepto, con la ley 21.040, que crea el sistema de educación pública, se han establecido un manto como de duda, de incertidumbre respecto al futuro de los funcionarios que actualmente trabajan, porque inicialmente se estableció de que iba a haber una cantidad importante de funcionarios que iban a ser traspasados, pero que en la práctica no ha sido así. Es por eso que se estableció, ¿cierto?, que quienes están prestando servicio a la educación, según la ley, deben concursar. Somos los únicos que en el sistema educacional van a tener que concursar, seríamos nosotros, y que era un concurso cerrado que solamente en primera instancia tenían posibilidad de postular los que estaban trabajando en los DAE. También se estableció de que en promedio iban a haber una cantidad de 120 funcionarios por cada servicio local. Ese era como un promedio que el mismo Ministerio lo estableció. Y en base a eso se estimaba una cantidad de aproximadamente 3.000 funcionarios que podrían estar siendo desvinculados al momento del traspaso. Sin embargo, la realidad ha sido bastante distinta. Nosotros ahí tenemos un cuadro estadístico de las plantas que fueron instauradas en las bases en la creación de los servicios locales. Y se estableció, por ejemplo, en Puerto Cordillera, personal de planta 8 personas, personal a contrata 54, total 62. En Barrancas 8 de planta, 82 a contrata, serían 90. Costa Araucanía 41 de planta, y 33 a contrata, total 74. Y en Huasco 35 de planta y 23 a contrata. En total, en los 4 servicios locales que han sido llamados, hay un total de 92 personas contratadas para cubrir cargos de planta y 192 a contrata, lo que nos da un promedio en los 4 servicios locales de 23 personas a contrata y 48 23 de planta y 48 a contrata.
con un total promedio por servicio local de 71 personas. Y también quisimos poner el porcentaje de personal a planta respecto del de contrata. Es decir, de acuerdo a lo que se estableció en los primeros llamados, hay un 32% de personal de planta y un 68% a contrata, lo que legalmente no sé si eso es procedente, porque por lo general los servicios públicos es un porcentaje mayoritario de planta y un 20% de contrata. Tal como lo había mencionado anteriormente, se había establecido un promedio de funcionarios por servicio local de 120 funcionarios, lo que no ha sido así. Esto implica que hay aproximadamente una disminución, de acuerdo a lo proyectado, de un 60% en base a los 4 servicios locales presentados, lo que implica, ¿cierto?, la incertidumbre completa que habíamos mencionado anteriormente, puesto que la cantidad de funcionarios o colegas que estarían sin incorporarse a los servicios locales ha aumentado tremendamente. Sacando un promedio, si consideramos el promedio que tenemos aquí de 71 funcionarios por servicio local, y si eso lo multiplicamos por el total de servicios locales, que son 70, nos daría un total de personas contratadas de 4.970. Si a eso le restamos los 12.000 que considera el Ministerio, nos daría un total de 7.030 personas que estarían quedando sin su fuente laboral normal. Y si consideramos además que cada una de estas personas es integrante o tiene una familia, en cada familia en promedio 4 personas, nos daría un total de 28.120 personas que estarían sufriendo las consecuencias de esta desvinculación, lo que no es un dato menor. También quisimos poner las estadísticas de las evaluaciones que se han ido dando en el proceso de selección. En el caso, tomamos los 2 últimos servicios locales, en el caso de Costa Araucanía, de los 41 personas o cargos que se estaban solicitando, 28 fueron seleccionados y 13 quedaron desiertos. Y en el personal a contrata, de los 26 enviados a concurso, solo 1 quedó seleccionado y 25 quedaron desiertos. En el caso de Huasco, de personal de planta, de los 30 llamados a concurso, 24 fueron seleccionados y 6 desiertos, y en el personal a contrata, de 20 personas que se les solicitó el concurso, el currículum, solo 5 quedaron seleccionados y 15 quedaron pendientes. Es decir, en total, de 117 personas que se han llamado para postular a concurso, o cargos que se han presentado, 58 han sido seleccionados y 59 han quedado desiertos, que más o menos equivale al 50% total. Esto, ¿qué nos indica? Que si bien todos sabemos que esta función, muchos de los funcionarios que han tenido la posibilidad de trabajar y de postular, llevan mucho tiempo trabajando, por lo tanto la función la han hecho hasta aquí como corresponde, tienen la experiencia suficiente, pero la exigencia, especialmente en la parte académica, ha sido demasiado alta, de tal forma de que muchos de los que están trabajando no cumplen los requisitos mínimos, y eso ha provocado la gran cantidad de cupos o cargos que han quedado desiertos. Nosotros siempre informamos esto en la comisión, de que generalmente los funcionarios han hecho carrera dentro del trabajo. Muchos no han tenido una carrera académica superior, universitaria, pero sí la función la cumplen porque la experiencia que llevan trabajando, ya más de 10, 15 años, muchos de ellos, entonces la experiencia ha suplido cabalmente la parte académica. Y eso no ha sido considerado, porque si uno ve los requisitos, los perfiles que se exigen, son muy elevados y a todos se les exigen niveles universitarios altos, de tal forma de que muchos de ellos no cumplen con este requisito.
haciendo un resumen de todo esto, los funcionarios que están en condiciones de postular en los servicios locales tienen 4 opciones. Uno, que serían los que quedan seleccionados dentro de los servicios locales y pasan, ¿cierto?, de estar con contrato de código de trabajo al estatuto docente. Una segunda opción son aquellos que pasan a la planta municipal, puesto que cumplen funciones municipales. Un tercer grupo son aquellos funcionarios que están en edad de jubilar y que por lo tanto pueden, se les puede otorgar la bonificación de retiro voluntario por cuanto pueden ya jubilar como corresponde. Pero existe un cuarto grupo que son los que están quedando fuera del sistema, pues no ganan o no cumplen los requisitos para postular a los cargos. Y ese grupo es el que a nosotros nos interesa. Entonces, la Confudech ha presentado las siguientes propuestas, basado en lo que mencionábamos anteriormente. Esto, como decía, nosotros lo vemos durante el proceso de creación o de afinamiento del proyecto de ley. Hicimos saber muchas de estas cosas, de lo que podía pasar. Lo hicimos presente a las comisiones de Educación, de Hacienda, tanto de la Cámara de Diputados como de Senadores, por cuanto sospechábamos que nuestros colegas no iban a cumplir con todos los requisitos y que era necesario hacerle algunos ajustes a la ley que al final no se dieron. Es así como, después de un análisis de la situación actual, la mesa, constituimos una mesa a nivel nacional para ver las características o cómo nosotros solucionar este tema. Presentamos 6 ejes fundamentales que serían los siguientes. Primero, ampliación de planta de los servicios locales, creación de oficinas comunales de educación, reubicación en establecimientos educacionales con planta en extinción, indemnización por antigüedad en el servicio, implementación de una mesa de trabajo con Confudech y dirigentes de las comunas de cada servicio local de educación creado y una sexta alternativa de concursos por etapas. Todo esto es tendientes a mejorar el servicio educacional y también dar la posibilidad de que aumente la cantidad de funcionarios que puedan seguir trabajando en el sistema educativo. Respecto a la ampliación de plantas de los servicios locales de educación, si bien la dotación docente actual de administración de los DEM sabemos que está sobredimensionada, eso lo reconocemos. Debemos tener presente también que las plantas de los servicios locales que se han creado no han sido lo suficientemente capaces de solucionar o de cubrir todos los cargos que allí se requieren. Hemos tenido visitas a varios servicios locales, lo último que vimos fue en Barrancas, y ahí la cantidad de funcionarios que se contrataron o que cubrió la planta de los servicios locales de educación, a los pocos meses de funcionamiento se dieron cuenta que era insuficiente y hubo que traer funcionarios que habían sido trasladados a las escuelas, llevarlos a cumplir funciones en comisión de servicio a los servicios locales, es decir, son contratados por las escuelas pero cumplen funciones en los servicios locales. Lo que da a entender claramente de que la cantidad de cupos que estaban contratados por los servicios locales había sido insuficiente. Y eso se ha ido repitiendo en todos los servicios locales. No todos sabemos, y principalmente nosotros que trabajamos en la parte administrativa, en mi caso soy jefe de finanzas de un departamento de educación y sé todo lo que implica, por lo menos en la parte financiera, que nosotros tenemos, y todos los servicios educacionales municipales tienen más de 15 fondos que cubrir, que rendir, que contabilizar, que cuidar, y en todos ellos se requiere funcionarios que prácticamente se destinen un funcionario por cada fondo, porque la carga de trabajo para llevar el control y mantenimiento y todo lo que se exige de cada fondo es alto. Por lo tanto,
es necesario que para cada fondo por lo menos haya un encargado. No se han considerado técnicos en la parte administrativo, de personal, en la parte de construcción. No se consideró la contratación suficiente de maestros, auxiliares. En el caso de Barranca, el auxiliar que presta los servicios tales es del Departamento de Salud y no proveniente del servicio local. Por lo tanto, todos estos hechos han demostrado que las plantas han sido insuficientes y por eso creemos que es necesario que se haga un reestudio de la situación y se pueda aumentar las plantas de cada servicio local para abastecer todas las funciones que allí se requieren. Creemos también, y de acuerdo a lo que hemos sacado como conclusión de la información de los servicios locales, que se ha producido una mayor desvinculación y desconocimiento y tardanza en la recepción y solución de problemas de las escuelas, sobre todo en las escuelas que están distantes del Servicio Local de Educación. Es por ello que creemos necesario que en cada una de los servicios locales que tienen comunas distantes se cree una oficina comunal dependiente del servicio local para acercar los problemas a esa oficina y esa que sea primero el primer respaldo y solución de los problemas y los mayores llevarlos al servicio local. Eso descongestionaría tremendamente todos los problemas que implica tener escuelas sin ser atendidas oportunamente. Nosotros a nivel comunal en este momento tenemos problemas con algunas escuelas distantes. Me imagino ahora que el servicio local, las oficinas están mucho más distantes, por lo tanto una escuela que está a cientos de kilómetros del centro educacional ahora administrativo, va a ser mucho más difícil hacer llegar sus peticiones o sus problemas. Por lo tanto, creemos que es fundamental la creación de estas oficinas, sobre todo en las comunas que están distantes, que no dependa solo del director ejecutivo la designación de qué oficinas son, sino que ya que establecido que además de una cierta cantidad de kilómetros o que tengan problemas de acceso geográfico, puedan contar con esta alternativa. Reubicación en establecimientos educacionales con plantas en extinción. De acuerdo a lo que hemos visto, hay mucho y que el origen de esta reforma es mejorar la educación pública y creemos que es fundamental para ello que las escuelas queden dotadas de personal administrativo suficiente que permita darle al director un mayor poder administrativo y puedan delegar en ellos, o sea, el servicio local que pueda delegar en las direcciones de cada establecimiento un mayor control administrativo y financiero. Para eso, la gente que en este momento trabaja en los DAEN, que conocen toda la situación jurídica y los procedimientos a seguir que exige tanto el Ministerio como Contraloría, deberían ser un buen apoyo para el director y tomar así decisiones permanentes, como es el caso de compras, como es el caso de reparaciones, el caso del control financiero de todos los fondos que muchas veces se van directamente a las cuentas de cada establecimiento. Sabemos que por ejemplo, CEP, prorretención, mantenimiento, etcétera, deberían ser administrados por los colegios, o sea, ellos deberían determinar en qué gastarse y para eso es fundamental que alguna persona administrativa pueda ayudar a los directores en llevar todo ese control. Por lo tanto, creemos que es una buena oportunidad como para que los colegios puedan administrar bien sus fondos, de tener personas administrativas que puedan ayudarle en ese sentido y con la responsabilidad que corresponde. Los funcionarios todos ya cumplen una responsabilidad en los DAEN y por lo tanto pueden seguirla cumpliendo en los establecimientos y además con asegurarles de que puedan continuar su trabajo hasta por lo menos su jubilación. Por eso se pide que sea con planta en extinción.
Y ahí verá el director si es necesario que continúe, se nombrará otra persona después, pero que por lo menos durante este periodo de transición esa persona le pueda ayudar en el cumplimiento de todas las funciones administrativas. Veíamos que también hay a pesar de todo esto, tenemos personas que van a quedar indudablemente fuera del sistema, ya sea porque se quieran retirar, porque no cumplen todos los requisitos mínimos, o porque, bueno, sabemos que en este momento hay gente que podría estar no cumpliendo una labor eficiente en los DAEN y que estaría en condiciones de retirarse. Por eso solicitamos una indemnización adicional por antigüedad en el servicio, la cual creemos que es justa en reconocimiento a todos los años que llevan trabajando en el servicio educativo. No es posible que por un proyecto que instaurado por el gobierno se deje sin su fuente laboral a cientos o miles de personas que han cumplido su vida prácticamente laboral al servicio de la educación y ahora se vayan solamente con la indemnización legal que le corresponde. Creemos que es justo que se les dé la posibilidad, sobre todo porque todavía no están en edad de jubilar y porque ya llegan a una edad bien avanzada, de tal forma que les es muy difícil encontrar un trabajo nuevo. Por lo tanto, estimamos que es justo y en su forma de trabajar, de llevar a cabo todo esto, creemos que se justifica plenamente esta indemnización. Ahora, esto no implicaría quizás una modificación del presupuesto, porque entendemos que van a ser procesos, no van a ser todos los 4.000 o 7.000 funcionarios que se han ido una vez, porque año a año va a ser una cierta cantidad de personas. Y cada una de estas personas depende de una comuna, y cada comuna tiene un FAEP. Por lo tanto, podría darse la posibilidad de que el Ministerio autorice que las comunas que están siendo intervenidas con los servicios locales puedan destinar parte de sus fondos FAEP a cancelar esta indemnización. Eso es factible de hacer, nosotros lo hemos consultado con algunos abogados y bastaría con que el Ministerio estudie esta situación y dé la facultad a los alcaldes para que puedan invertir estos fondos. La tabla la tenemos aquí. Partimos de los que tienen a la fecha del traspaso de 1 a 5 años, un monto de 200 UF, y ahí va subiendo 50 UF, que más o menos sería con 1 millón de pesos por cada año adicional de antigüedad. Cubre hasta 20 años y más, con un total de 950 UF. Creemos que es una forma también de incentivarlos a que ellos se puedan pensar en retirarse y así también descongestionar el proceso de selección al momento de crearse los servicios locales. No son grandes cantidades, como le digo, porque esto es un proceso de varios años y los montos podrían ser ocupados por los FAES, que ya están destinados, están en el presupuesto nacional, y bastaría entonces con que se le autorice a los alcaldes a cumplir con esta posibilidad de entregar un beneficio a los funcionarios que por tantos años han dedicado a la educación. También creemos importante, dado todas las deficiencias que hemos visto anteriormente en el proceso de municipalización, que se cree una mesa de trabajo con dirigentes de Mineduc previa a la instauración de las dotaciones de la dotación personal de los distintos servicios locales y de los perfiles que se requieran en cada uno de ellos. Se junte esta mesa y esta mesa, con la ayuda de los funcionarios y del Ministerio, se logre establecer algo que sea lo más real posible, porque nosotros tenemos la experiencia de cómo funcionan los servicios locales dentro de cada local, dentro de cada comuna. Por lo tanto, se
se requiere principalmente de que ellos ayuden a determinar cómo sería la realidad en cada uno de los servicios locales. Por lo tanto, esta mesa de trabajo sería ideal y aterrizaría tanto las plantas de personal como las exigencias para cada uno de los cargos. Y por último, queremos presentar una alternativa adicional, que es un concurso por etapas. ¿De qué se trata esto? De que esa la contratación o el concurso cerrado, solamente para los funcionarios DAEN que están hasta el 30 de noviembre de 2014, si quedan algunos cupos, se haga un segundo llamado para todo el resto de los funcionarios de los DAEN que han ingresado después del 30 de noviembre de 2014 o que en la primera etapa los que cumplían con esa fecha no hicieron una buena postulación y puedan repostular en algunos cargos. Entonces, eso permitiría también de que llegue a los servicios locales personal que igualmente ha estado trabajando en los servicios, o en los DAEN, con las funciones que se van a repetir también en los servicios locales, y ayudaría en la puesta en marcha de la forma más rápida en los servicios locales. También, en carácter general, creemos que es conveniente, porque no sé si actualmente se está desarrollando, pero la comisión evaluadora de los concursos sería bueno que autorice y reconozca la calificación de competencia otorgada por CENSE, el Ministerio del Trabajo u otro organismo reconocido a los funcionarios. Que no solamente se le exija el cartón universitario, sino que también se le reconozca y valorice los demás certificados que entregan otras empresas que han hecho, en los cuales los trabajadores han hecho algún curso, alguna capacitación, y eso sea tan válido como un certificado universitario. Y respecto al personal que ha sido incorporado a los servicios locales, que ustedes saben que se establece que el finiquito que les corresponde a ellos se lo queda en su poder, pero se le entregará posteriormente cuando jubilen o se retiren del servicio local. Pero no queda claro qué pasa con ese finiquito si él llegase a fallecer en el servicio local, si es heredable y si es reajustable. Eso no aparece bien claro en la ley y me gustaría que eso también se definiera de esa forma, es decir, la mochila que llevan de la indemnización legal tenga el carácter de reajustable y que sea heredable, que quede bien establecido eso en la ley. Bueno, eso es como un repaso completo en lo que yo quería exponer de acuerdo a cómo están funcionando en general los servicios locales y cuáles serían algunas remediales que nosotros vemos. De acuerdo. También queremos presentar a mi colega. Él es de la Federación Provincial de Educación de Concepción y tiene dentro de sus comunas asociadas las comunas que forman parte de Andalien Sur. Por lo tanto, tiene una visión real de lo que allí se está desarrollando y cómo debería quedar ese servicio local. De acuerdo. Tenemos que dejar tiempo para todas las preguntas de los parlamentarios y para la exposición también de Rodrigo Egaña. Por lo tanto, pido que podamos hacerlo en breve tiempo, porque si no nos vamos a quedar sin concluir la sesión. Sí, voy a ser bastante breve con lo que voy a exponer. Simplemente, ¿no tiene los datos? Pues no importa. Ya. En este minuto, para ver con datos concretos lo que está pasando en el momento del traspaso, tenemos 109 funcionarios que iban a postular en el caso de Barranca. 109 funcionarios los que trabajaban en la Administración Central. De esos solamente pudieron concursar 45. Y esos 45 quedaron solamente 25. Es decir, desde ese universo de los 109, que ya tenemos un caso concreto, el de Barranca, terminan quedando solamente 25 funcionarios por el mecanismo que puso la ley. Eso es importante, porque la ley, porque después, más tarde, en lo hecho, hemos visto otras situaciones que han ido sucediendo. Porque muchos de los establecimientos, muchos de los departamentos de educación o corporaciones en este caso,
traspasaron a los establecimientos educacionales para que ningún trabajador quedase sin trabajo. Pero tenemos un problema en los establecimientos educacionales. Muy conocido por todos es que la matrícula en la educación municipal es sumamente baja. Y a la vez se ha visto la situación de cierre de establecimientos. Por lo tanto, hay una sobredotación en este minuto también de tanto de profesores como asistentes de la educación. Y es un problema para la educación en completo. Y el momento de realizar los traspasos de educación, que funcionarios de la Administración Central se vayan a establecimientos, también es un problema, porque va aumentando también esas mismas dotaciones. Por lo tanto, la mejor solución no es la que está sucediendo en este minuto en este traspaso. Por lo tanto, estas alternativas que presentaba recién don Iván son sumamente importantes al momento de realizar, porque son, es más, muchas de estas, sabemos que lo difícil que es sacar una ley, lo vimos cómo fue la ley esta de desmunicipalización. Sabemos que no es fácil llegar y hacer todos los cambios que nosotros estamos pretendiendo, pero hay algunos que tan solo necesitan la voluntad política del Ministerio de Educación en este minuto. Son 3 cosas las que necesita la voluntad que nosotros estamos pidiendo. Uno, primero, el aumento de la dotación de las plantas. En este momento, la dotación es insuficiente para lo que requiere cada uno de los servicios locales. Con esa dotación que tenemos hoy en día, con los mismos carácter de lo hecho, se vio que se necesitaron funcionarios en el desarrollo de la función de los servicios locales, principalmente el de aquí de Santiago, el de Barranca, donde tuvieron que funcionarios que habían sido traspasados a los establecimientos, volver, pero en este caso con cometido funcionario, a prestar funciones al servicio local, es decir, manteniendo la forma contractual del establecimiento, pero trabajando en el servicio local. Eso habla de una mala implementación de un servicio local. Y es por eso que lo que necesitamos primero que todo es el aumento de las plantas en el siguiente traspaso. Nosotros en la 8ª región nos toca el siguiente traspaso. Son 4 comunas de la 8ª región las cuales van a ser traspasadas. Y necesitamos que esas plantas sean con una mayor dotación. El caso de la 8ª región, y así también pasó en la 9ª región, y así va a seguir pasando en todas las comunas que son fuera de Santiago, que las distancias que existen son sumamente importantes. Tenemos desde la comuna de Concepción a la comuna de Florida 1 hora en un bus rural, es decir, nos pasan todo el rato los buses que viajan de una comuna a otra. Y más encima, desde esa comuna rural, que es Florida, al momento del establecimiento ya hay otra distancia bastante importante. Y es por eso lo de antes decía don Iván, es muy importante, porque justamente la respuesta importante en el tema de gestión es sumamente difícil. Es sumamente difícil dar una respuesta en un día, respuestas que son sumamente importantes, como que se rompa un vidrio en un establecimiento educacional. Entonces, por lo tanto, se necesita oficinas locales en la implementación de los servicios locales. Y eso establece la ley, solamente establece la norma general. Pero todas esas especificaciones se pueden hacer en los decretos con fuerza de ley, es decir, con voluntad del Ministerio de Educación. Y es por eso que el venir acá a conversar con todos ustedes es importantísimo, porque para nosotros es la voluntad política que se manifiesta en esta comisión. Y necesitamos el apoyo de todos los que están aquí, porque necesitamos que se realicen estos cambios. Ya ha mencionado don Iván la cantidad de personas que esta implementación de esta ley trae de cesantía, de personas que no quedan con su fuente laboral. Y si no es así, una gran cantidad de personas también estarían siendo traspasadas a establecimientos, lo que va a aumentar una sobredotación de funcionarios de los establecimientos. Entonces, estamos saliendo de una crisis de la educación, estamos todavía en la crisis de la educación, y con las soluciones que se están dando en este minuto podríamos ir aumentando a otra crisis, con otros niveles de otros factores que van a ir sucediendo en el momento del traspaso. Y es por eso que la urgencia de tomar la voluntad política de verdad para que podamos realizar estos cambios. Mira, aquí tenemos algunos de los casos, mira. Ahí adelante están puestos la cantidad de funcionarios que hoy en día trabajan en las 4 comunas, las cuales van a ser traspasadas. En el caso de Chihuayante son en total 40, 104 Concepción, 39 Florida y 34 Hualqui. Ahí están por los años de antigüedad de los funcionarios que llevan. Por lo tanto, la tablita que antes mostramos con la indemnización adicional no es tan alta como lo que podrían pensar, porque un gran número de trabajadores fue incorporado desde el año 2006, 2007, es decir, cuando la incorporación de la ley CEP y los fondos FAEP son los que han aumentado también la dotación de los funcionarios de la Administración Central. Y ese ponemos aparte del año 2014 en adelante, porque justamente los que pueden concursar son solamente los que están hasta noviembre del 2014. Y de ahí para allá esos funcionarios están totalmente vetados para postular. Es decir, en el caso de Andalien Sur, que el que va a ser en julio de este otro año, va a empezar su proceso, serían 62 funcionarios que no podrían postular. Y es por eso que cuando mostramos los casos, en el caso de Barranca, 109 funcionarios, trabajadores, que
que podían haber postulado, pero solamente postulan 45 porque un gran número no podía postular por las condiciones que pone la ley. Y segundo, que otra cosa importante que mencionaba don Ibar, es la capacidad, o sea, los requisitos que tienen los concursos. Lo que nosotros queremos es que estos trabajadores han llevado su trabajo durante ya varios años, es decir, estamos hablando desde el año 80 que llevan trabajando acá y por lo tanto han hecho carrera dentro de la administración. Y eso es lo que pasó justamente en el caso de Barranca, cuando mandan funcionarios desde los establecimientos a trabajar a la administración central, al servicio local, es porque justamente esos funcionarios tenían la experiencia, quizás no pudieron concursar porque no tenían los estudios, pero sí claramente conocían el trabajo. Conocen el trabajo y eso es lo importante. Y es por eso que queremos reconocer que se reconozca en los concursos públicos la antigüedad de sus funcionarios. Porque eso es carrera, eso es estudio, en fin de cuentas, en el trabajo vivo. Muestre otros datos entre medio que tenemos acá. Y bueno, como adelante también decía Iván, dentro de las cosas, el pago de la indemnización adicional, lo que nosotros queremos es que justamente estos funcionarios se hagan de forma digna, los que se tengan que ir. Y es por eso ya, claramente, la ley, de aquí a este otro año no tenemos la posibilidad de generar una ley, pero sí por lo menos que se pueda realizar un pago de indemnización adicional. Y eso sí se puede hacer, con la voluntad política, en este caso, del Ministerio de Educación. Para eso necesita hacer, a través de un decreto con fuerza de ley, que es la que reglamenta el fondo FAEP, habilitar el que se pueda pagar una indemnización adicional. En el caso de Puerto Cordillera, en la cuarta región, se vio el caso. En el momento del traspaso existía la voluntad política local de realizar ese pago, pero no había ninguna norma habilitante que lo pudiese realizar. Y es por eso que necesitamos esa norma habilitante, que es tan solo un decreto con fuerza de ley. Esos son los temas como que más nos surgen en este minuto, por lo menos el aumento de las plantas, la creación de oficinas locales y esa indemnización adicional. Ok, gracias Cristian. Le voy a dar la palabra a Rodrigo Egaña y después abrimos las preguntas. Muy buenas tardes, señora presidenta, diputadas, diputados. En realidad nosotros accedimos a venir a la sesión de hoy sin conocer exactamente los planteamientos que la Confederación iba a hacer. Entonces nosotros hemos preparado un material que creo que no está absolutamente alineado con los temas que ha planteado el señor presidente ahora y también el señor dirigente, y por lo tanto yo me atrevo a sugerir de que si pudiéramos quizás escuchar las preguntas de la comisión, de los miembros de la comisión, y después nosotros preparar una cierta respuesta, porque hay maneras distintas de ver los mismos datos y creo que podemos entrar en una situación que no nos conduce a un buen término, y si pudiéramos, teniendo los materiales que ustedes presentaron, y teniendo también en consideración la reunión que ya sostuvieron ustedes con directivos del Ministerio, en que discutieron varias de estas propuestas de cambio legal, nosotros poder hacer una presentación como de respuesta con todos los antecedentes que han surgido de los 4 concursos, que han sido distintos, porque los 2 primeros estuvieron sometidos a condiciones distintas de los 2 segundos y van a estar también sometidos a condiciones distintas de los 3 que vienen, porque se han ido ajustando. Entonces, yo me atrevo a hacer esa sugerencia, señora presidenta, de que podamos recibir todas las opiniones y hacerles una presentación posterior. Sí. Bueno, solamente quiero señalar que la ministra de Educación fue invitada a esta sesión, ¿no? Y no tenemos a nadie del Ejecutivo, ¿no? Como para que escuche esta presentación, ¿no? Sí está Rodrigo Egaña, pero la voluntad política depende la voluntad política que tú señalas, depende claramente del Ministerio y no del director nacional. Entonces yo también quiero poner en dimensión esa situación. ¿Perdón? No. Estoy hablando que Rodrigo Egaña no es el que va a presentar una ley para aumentarlo. No, es que nosotros, a ver, señores diputados, y ustedes saben de qué estoy hablando. El director nacional fue invitado y además fue invitada también la ministra, ¿no? Yo creo que es importante a la hora de presentar un proyecto de ley, como que el que mencionaba Cristian y el señor Zambrano, ¿no? Se requiere efectivamente una voluntad política que es del Ministerio y no es de la Dirección Nacional.
¿ya? Entonces, quiero poner también el contexto porque esto, si bien nosotros lo vamos a recibir, ¿ya? Y vamos a hacer las preguntas, ¿ya? Es el Ejecutivo el que tiene que tener la voluntad política y no nosotros, ¿ya? Nosotros con el propósito de apoyar, sí, pero no puede ser una iniciativa que parta ni de esta comisión ni de ninguno de los miembros de esta comisión, ¿no? Entonces, abro las preguntas. No sé si hay algunas preguntas que quieran hacer. Yo tengo varias, pero empiezo yo y después complementan ustedes. A ver, los datos que ustedes plantean, ustedes hablaban de 120 funcionarios por servicio local promedio, ¿no? Que es lo que se calcula, ¿no? Pero yo en el caso de Barrancas, que lo conozco muy bien, no fue despedido ningún funcionario, ninguno. O sea, ninguno pertenece al grupo de los que quedaron cesantes, ¿no? Porque muchos fueron traspasados a las escuelas, ¿no? Y yo creo que faltaría efectivamente, o sea, yo creo que ellos hoy día, muchos no ganaron el concurso efectivamente, porque no cumplían con los requisitos, pero no fueron sacados, ¿ya? No fueron eliminados, por decirlo así, sino que se intentó reubicarlo en distintas situaciones. Sí, ¿no? Entonces, eso ya, por lo menos del servicio que yo no conozco en detalle, el de Cordillera, pero el que yo conozco y que he tratado de seguirlo muy de cerca, porque además los funcionarios los conozco de hace muchos años, ¿no? Entonces, por lo tanto, sé que ahí no hubo ningún despido, ¿no? Y por lo tanto, no sería la situación que usted refiere de que es gente que va a quedar sin trabajo, ¿no? Porque muchos efectivamente fueron reubicados. Ahora, no sé si para el servicio, y la pregunta a lo mejor que habría que hacerse, director, es si para el servicio es conveniente ubicarlo en funciones que a lo mejor no son necesarias y que puede generar una sobredotación, por ejemplo, en la escuela. Y eso a lo mejor es una pregunta que tendríamos que hacernos. Voy a hacer las preguntas primero, las hacemos todas juntas y ahí hacemos las respuestas. Porque el tema, y ahí tengo dos preguntas, ¿no? Uno, desde el punto de vista legal, claro, se establecieron requisitos, ¿no? Para los servicios locales. Yo no sé si además los servicios locales establecieron requisitos aparte de los concursos. Entonces, si los requisitos están por ley, ¿ya? Es muy difícil que se cambien esos requisitos a no ser que se modifique la ley, ¿ya? Y por lo tanto, esa es una pregunta, yo no me acuerdo bien si quedaron efectivamente que todos tienen que cumplir enseñanza media, ¿no? Es el único requisito, o sea, no se requiere título universitario, ¿no? Eso depende de la exigencia de la comisión. Claro, lo que pasa es que por eso la pregunta que estoy haciendo es cuáles son los requisitos y es cargo a cargo en función del tipo de cargo está el perfil, digamos, ¿no? Y la otra pregunta que tengo es si ustedes hablaban de que sea un finiquito heredable, reajustable. Yo no sé si hay algún otro trabajador en este país que tenga eso, ¿no? Que el finiquito, si la persona fallece, ¿no? Antes de terminar de trabajar, si el finiquito puede ser reajustable y heredable. No sé, mi pregunta es si existe esta situación en algún caso de algún trabajador de nuestro país, que es una de las propuestas que ustedes están planteando. Y el tema, a lo mejor la opinión del director respecto de lo que sí yo creo que sería relevante es el tema de la certificación por competencia. No que esto equivalga a un título universitario, como se planteaba, pero que sí pueda ser como un reconocimiento de las competencias que tiene la persona, y si esto se podría hacer, por ejemplo, con la cooperación de algún organismo como el CENSE u otro, para poder hacer ese proceso de certificación de competencia. Lo que yo creo que falta en la presentación de datos de ustedes, como que yo se lo estaba pidiendo también al director de Barranca, ¿no? La precisión de los datos, porque efectivamente tenemos el dato de cuántos ganaron concurso, ¿no? Y cuántos no ganaron concurso, pero no sabemos dónde fueron reubicados el resto de los funcionarios que no fueron despedidos, pero que sí fueron reubicados, en qué áreas están y si esas áreas efectivamente están
siendo afectadas por el hecho de tener algún nivel de sobredotación. Eso yo creo que serían datos que sería interesante tener a la hora de poder como procesar. Yo le pregunté al director del Servicio Local de Barranca, pero no tiene el detalle de cuántos pasaron a escuelas, porque otros también salieron, según lo que él me planteó, fueron también a salud, que fueron asumidos por el propio municipio en la corporación, en el caso de que sean corporaciones que fueron traspasados, por ejemplo, a salud, muchos de ellos, ¿no? Entonces, ese dato a lo mejor sería interesante trabajarlo más en detalle como para tener un cuadro un poquito más acabado de la situación que ustedes están planteando. ¿Alguna otra pregunta, señor parlamentario? ¿O le damos la respuesta para que usted pueda responder, señor Zambrano? Respecto del traspaso, efectivamente, prácticamente no han quedado cesantes obligatorios, digamos, en los servicios locales, porque muchos fueron transferidos a los establecimientos y algunos que no quisieron se fueron nomás y pidieron su indemnización legal. Lo que nosotros queremos con el punto tercero es de que, porque eso hasta aquí ha sido voluntad de los alcaldes. Los alcaldes han optado por derivar a sus funcionarios a los establecimientos. No, y ahí, porque por ejemplo, ahí es el servicio local ahora, ¿no? Pero antes del servicio local. Antes del traspaso. Ya, perfecto. Entonces, muchos que a lo mejor van a postular, pero no van a quedar seleccionados por algún motivo y no van a tener ya el tiempo para que el alcalde, a lo mejor, porque los puede pillar el periodo, y el alcalde ya a lo mejor no va a poder transferirlo a un establecimiento. Entonces, es cierto que hasta aquí prácticamente todos los que han querido seguir trabajando están en las escuelas, ya sea cumpliendo funciones de maestros en las escuelas, que son muy necesarios y también han sido muy solicitados por los directores. Los administrativos también están cumpliendo funciones en las escuelas. Y por eso cuando nosotros visitamos Barranca se nos dijo de que muchas de las personas que fueron transferidas de contrato a la escuela ahora han vuelto a trabajar en el sistema cumpliendo funciones que si bien están pagándose por la escuela, están cumpliendo funciones en el servicio local. Entonces, por eso creemos primero que hay que ampliar las plantas de los servicios locales y en el caso de reubicación en los establecimientos, que sea algo que sea establecido y que incluso una vez que ya se decrete la formación o la constitución de los servicios locales y los funcionarios pierdan o no clasifiquen en el cargo que están postulando, puedan tener la opción de incorporarse a un establecimiento educacional, pero como planta en extinción. Es decir, de que no porque en algún momento el alcalde los destine, al año siguiente el servicio local diga, no, aquí está sobredimensionado este colegio y lo saque. Queremos que vayan como planta de extinción de tal forma que mantengan su trabajo hasta que puedan jubilar. Okay. ¿Tú, Cristian? Sí, mira, con respecto al traspaso, obviamente, por lo primero que mencioné, el traspaso en sí la ley no lo contempla a los establecimientos. Eso solamente es una solución de las voluntades locales nomás, de las autoridades locales. Y eso, por lo tanto, queda siempre a criterio de la comuna. Y eso no lo sabemos lo que va a pasar en el futuro. Entonces no tenemos ninguna certeza de qué es lo que va a pasar con estos funcionarios. Claramente, bueno, hasta este minuto hemos tenido la suerte de que gran parte de esos funcionarios pasó directo a los establecimientos anteriormente al traspaso. Pero en el momento del traspaso ya no es la misma situación. Y eso es lo que nosotros estamos apelando. ¿Qué es lo que pasa después? ¿Qué es lo que pasa en el momento del traspaso que está puesto en la ley? Porque lo que está anterior es simplemente la negociación que podríamos tener nosotros como funcionarios con las autoridades, pues y eso es lo que ha sucedido, pues eso pasó en Puerto Cordillera, eso pasó acá en Barranca, eso pasó en Huasco y en Costa Araucanía. Pero lo que nosotros queremos es que esto aparezca por lo menos en alguna parte estipulado. Y además, el hecho de aumentar las plantas es por necesidad del mismo servicio. Es decir, la planta del servicio local tiene un fondo de administración distinto al de los establecimientos. Llegan fondos destinados al pago de esa planta. Al establecimiento se le saca plata de las subvenciones escolares para poder pagar a los funcionarios que trabajan ahí. Entonces, el hecho de que se pase funcionarios de acá a acá es un costo mayor que podría ser usado en un niño.
o bueno, una niña. Por lo tanto, necesitamos que se aumente esa planta. Obviamente, tiene un O sea, carácter tú dices lógico y también Tú dices con que respecto a están educación. pagados con la subvención, Exacto. esos que están Exacto. traspasados en la Y justamente- escuela, y se está quitando plata a la Y subvención. lo para- peor de todo, justamente, porque también tiene uno de esos fines también la ley. Y justamente esos funcionarios más encima están trabajando para el servicio local. Porque hay muchos de esos que están, sobre todo en recursos humanos, que fue lo que vivimos, conversamos acá con la gente de Barranca. Porque ahí fue donde existieron hartos conflictos. De forma administrativa nosotros conocíamos que iba a suceder eso. Imagínense, 3 programas distintos de administración del recurso humano. Llegan, son traspasados, y uno de esos más encima, el caso Cerro Navia, era un programa hechizo que habían creado ellos mismos. Por lo tanto, nadie más conocía el funcionamiento de eso que todos estos funcionarios que han trabajado por años con ese sistema. Entonces necesitamos que esos funcionarios se hicieran cargo de eso para poder solucionar el problema. Y ese es el problema que hoy en día se tienen, y es por eso que los primeros meses, en el caso de Barranca, hubieron problemas tremendos con Sí. el pago de remuneraciones, pues donde se les pagó en exceso, a otros se les pagó menos, porque esos programas no podían funcionar, no podían convivir. Y necesitamos que eso se busque alguna solución, y para eso necesitamos que estos funcionarios que ya están trabajando sean los que vayan a buscar la solución, porque ellos son quien más. ¿Quién más? No hay, a nadie le enseñan en la universidad a hacer funcionar esos sistemas, que son únicos. Y es más, en la universidad tampoco le enseñan sobre administración de educación. Hoy en día los magísteres que existen sobre administración de educación no hablan específicamente cómo sucede el procedimiento mismo que sigue en la administración central. Entonces necesitamos que estos funcionarios sean los que administren la nueva educación. ¿Quién más lo va a hacer? Ok. Yo creo que con eso último quedó sumamente claro cuál es el fondo del tema, que en el fondo se están perdiendo recursos de educación para los niños, para poder financiar estas plantas que debieran estar en la administración central y no en las escuelas. ¿Ah? Ese es un poco el tema más de fondo. Y de hecho ¿no? están cumpliendo una función en el servicio local. Claro, y que además cumple una función igual en el servicio local. Y las funciones mayores que están... ¿Ah? ¿Es una hipótesis? Bueno, eso yo creo que esa hipótesis, director, sería interesante que la corroboráramos con datos, cuando ustedes respondan. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿O le doy la palabra a Rodrigo? ¿Sí? En el punto 2, dentro de las propuestas que ustedes recién expusieron, estaba la instalación de oficinas comunales, ¿no? Yo entiendo que dentro de la ley se contempla la creación de oficinas en aquellos lugares que están muy alejados, Sí, ¿no? En dice- aquellas la ley localidades dice, rurales. podrá crearse. Correcto. Por lo tanto, pone tres características la ley, pero esas 3 quedan todas solamente a criterio de la autoridad de turno. Y por lo tanto, a través del decreto con fuerza de ley, es decir, el reglamento, se estipula si se crea o no se crea. Entonces, son súper ambiguos, que tienen que ver con distancia. Pero tiene que ver con la necesidad Sí, con también. la necesidad. Claro, Pero en claro, este caso- quizá el debate tenga que, o sea, porque solamente como insumo el debate, quizá el debate más bien debe estar dado en cuáles son los criterios que se exigen para establecer una oficina en una determinada comuna. Sí, es más, nosotros tenemos como claro más o menos cuáles deben ser esos criterios. Pero claramente para eso necesitamos que exista un proyecto de ley. Pero yo estoy de acuerdo con ustedes porque se da el caso, no sé, en el caso de Huasco está la comuna de Alto del Carmen, por ejemplo, una comuna rural que tiene 2 valles. Entonces, justamente para cuestiones muy administrativas, muy pequeñas, igual los directores tienen que recurrir al servicio local de Vallenar, que está a muchos kilómetros de En Alto ese del caso Carmen. se cumple Sí, lo pues se que entiende dice la claramente. ley. Exacto. Nosotros tenemos el caso también de Costa Araucanía, donde todos los funcionarios de Teodoro Smith no quisieron postular al servicio local, porque obviamente a ellos también, como trabajadores, era una distancia bastante larga la que tenían que recorrer para poder llegar al nuevo trabajo que iban a tener. Entonces, por lo tanto, lo mismo pasa para nosotros en Florida. Son muy pocos los funcionarios que van a postular al servicio local, porque es bien lejos del lugar donde van a trabajar. La colectiva no, Claro, no- en no es esos permanente. casos, ok. Ya, director, ya están hechas las preguntas. Están hechas las preguntas, no siempre pueden estar todas las respuestas. No, pero las que pueda. Bueno, quizás voy a ir analizando las propuestas, y en función de las propuestas, porque sobre los datos, yo no sé dónde está nuestra presentación, ¿está puesta acá? Yo creo que está puesta en el computador. Si pudiéramos ubicar un cuadro que me gustaría mostrar, que es la dotación en los 4 primeros servicios locales. Porque una de las preguntas, yo creo, Rodrigo, tiene que ver con cuál es la percepción de ustedes, si las plantas hoy día Sí. dan cuenta de la necesidad o si requieren Exactamente. ampliación. Sí. Esa, perdón.
voy a ir a ese. A ver, respecto a las plantas, cuando se discutieron las plantas, se discuten, ustedes saben bien que la planta va por un DFL, esos DFL están ya aprobados para los 4 servicios locales de este año, para los 3 próximos ya están en trámite, o están aprobados ya. No, pues los 66 entraron. Están en trámite y porque tenían que entrar a Contraloría antes del 24 de noviembre y por lo tanto el criterio con que se han armado esas plantas no necesariamente asume, yo diría, la realidad de la experiencia que se va a poder ir ganando en el futuro. Y todos sabemos que en las plantas de los servicios públicos descentralizados, una es la planta y otra es la dotación, que se aprueba año a año en la ley de presupuesto. Si uno analiza cualquier servicio público, la cantidad de personal que trabaja en el servicio público es casi siempre superior a la planta, porque se va ajustando por dotación año a año. Entonces, cuando se discutió la ley de presupuesto, la ley de educación pública, y se definió el informe financiero, ahí se definió que iban a haber plantas relativamente genéricas. Y de hecho hay como tres modelos de planta. Los servicios más grandes, los medianos y los más pequeños. Los más grandes tienen 105, 110 funcionarios, los otros tienen 90 y los más chicos tienen 70. Ya. Yo tiendo a concordar de que esa no, como ese fue un ejercicio ex ante, puede que la práctica real de los servicios vaya demostrando que a futuro hay que ir ajustando las dotaciones. Pero yo no creo que la fórmula sea necesariamente aumentar las plantas, que es el decreto que crea las plantas, sino que las plantas son lo que están, con una cierta estructura, y podrán aumentarse la cantidad de personas que trabajan en el servicio vía dotación con la ley anual de presupuesto. Entonces, ese es un tema que hay que tener en cuenta porque no, la solución no es solo aumentar la planta, sino tener flexibilidad para poder ir ajustando la dotación. Yo tengo la impresión de que ya con la experiencia de este año y del próximo va a ser posible al discutir el presupuesto 2020 que puedan para ciertos servicios locales venir ciertas propuestas de modificación de dotaciones, ¿ya? Que permitan llenar vacíos que en las plantas están. Ahora, en los 4 primeros servicios, ahí tenemos las cantidades que se generaron en la dotación original. Costa Araucanía 90, Huasco 78, Puerto Cordillera 84, Barranca 109. Y ahí están cuántos cargos se llenaron por concurso cerrado, cuántos se llenaron por el traspaso del estatuto docente que estaban en los DAEM a los servicios locales, cuántos son los cargos ADP, cuánto entraron por concurso abierto y cuánto entraron por contratación directa. Ahora, en Puerto Cordillera y Barranca tuvimos la particularidad de que esos concursos se hicieron muy al inicio de todo el proceso y tuvimos un tiempo muy corto, que fue enero-febrero, para poder hacer el concurso. Y ahí se optó porque la cantidad de personal que entrara a planta fuera mucho menor, que entraran más en contrata, y eso se fue cambiando en el en los segundos 2 DFL, y ciertamente ese criterio se mantiene en los DFL que están hoy día en trámite en Contraloría. Ahora, en el último cuadro, ahí están los asistentes de la educación que eran DAEM o corporación, que fueron en cada uno de los servicios traspasados a los establecimientos, que era todo lo que discutían ustedes de cuántos se habían traspasado. Ahí yo creo que se usó un primer criterio, es tomar en cuenta de que había personas que trabajaban en los DAEM o en las corporaciones cumpliendo funciones muy necesarias, pero que no tenían los requisitos legales, fundamentalmente de educación media completa, o que cumplían ciertas funciones que en la lógica de estructurar un servicio público descentralizado no corresponden a que estén en planta.
Por ejemplo, hay en muchos casos que habían personal de mantención de la escuela, que carpinteros, que gaffiter, etcétera, que se prefirió, y esto en conversación previa que tuvimos con los encargados de los DAEM y de los servicios locales en creación, de que era posible trasladarlo y hacerlos residir en la escuela y que desde las escuelas prestaran el servicio, no solo a la escuela a la cual estaban adscritos, sino que quizás a otra escuela. Desde un punto de vista del total de recursos financieros, no hay un gran cambio, ¿ya? Lo único que habría un cambio entre el programa 1 y el programa 2, el programa 1 el gasto administrativo del servicio, el programa 2 es el gasto de las tareas educativas del servicio, y habría un cargo que, si ustedes lo comparan con los traspasados asistentes de la educación, por ejemplo, si tomamos Barranca, se traspasaron 1.315 y se adicionaron 59 para estas otras funciones. Ahora, entendiendo que son todos funcionarios de un servicio, ¿ya?, es perfectamente posible que una dirección de un servicio pida gente en comisión de servicio que está destinado a un establecimiento para que cumpla funciones en el servicio central, o viceversa, redestinar personas que están en el servicio central para que vayan a un establecimiento. Ahora, si uno ve las personas, algo que no está en el cuadro pero que tengo el dato, las personas que no quedaron en ninguna de las fórmulas de incorporación a los nuevos servicios y que fueron indemnizadas, en en Costa Araucanía fueron 3 personas, en Huasco fueron más 37, en Puerto Cordillera 48 y en Barrancas 29. Y esas fueron indemnizadas de acuerdo a la ley. ¿Eso no está ahí? No está ahí, se los podemos agregar cuando completemos la información. Entonces, cuando se hace la primera discusión sobre la necesidad de hacer crecer las plantas, yo creo que habría que hacer una discusión un poco más en detalle. Yo estoy de acuerdo de que cuando se hizo, por ejemplo, y fue uno de los problemas que hemos tenido, que los hemos solucionado porque había muchos problemas de diseño en el tema de gestión de personas y pago de remuneraciones. Claro, cuando entramos al inicio con los sistemas que venían del mundo municipal, ya tuvimos muchos problemas que tuvieron mucho que ver con cómo se calcula una retribución a alguien que está bajo estatuto docente o a alguien que está bajo el régimen de asistente de la educación. Eso hubo que ajustarlo. Hoy día yo diría que, y es la expectativa que tenemos, que en los servicios locales 2019 es un proceso que va a ser mucho más fluido, que va a ser mucho más tecnologizado informáticamente desde el inicio, y que por lo tanto la cantidad de personas que vamos a tener posiblemente que necesitar para eso no va a estar en este vaivén que tuvimos al principio, que es cierto, que nos faltó gente, hubo que traer gente que estaba en los municipios y ha habido que ir haciendo un ajuste. Entonces yo diría que el tema de las plantas es bueno conversarlo, es bueno tener el ejercicio en detalle. ¿Qué tareas han ido a hacer, lo que usted, Presidenta, decía, los asistentes traspasados a los establecimientos? ¿Qué tareas están haciendo? Muchas de esas tareas no las podemos formalmente hacer desde un servicio local. Sí las podemos hacer desde un establecimiento, porque los requisitos para ser parte del estamento de asistente de la educación vinculado a un establecimiento son menos exigentes que los que tienen los funcionarios del servicio. Entonces, yo diría ahí, eso es un tema para seguirlo discutiendo, evaluando, y yo no me cerraría en que, bueno, hoy día los DFL están andando y van a tener que salir como van a tener que salir, pero hay DFLs que van a ser aplicados en 6 años más o en 7 años más. Por lo tanto, es perfectamente posible que con la experiencia que se vaya adquiriendo uno vaya pensando en ajustar plantas, los DFL de los servicios que van a entrar sobre todo en la fase 2 del proceso a partir del año 2022. Respecto a las oficinas comunales, lo que la ley permite es establecer oficinas locales. Ahora, es cierto que ponen una serie de exigencias en la ley. Nosotros hemos visto que una manera de poder enfrentar el problema que es real que ustedes plantean, distancia,
urgencia de solución de ciertos problemas es establecer convenios de colaboración entre los servicios locales y los municipios que son más distantes. Eso ya lo hemos hecho y eso implica de que el servicio local, por ejemplo en Andacollo, han destacado 2 o 3 personas en Andacollo en una oficina facilitada por el municipio que lleva la cotidianeidad de esas pequeñas demandas que hay que enfrentar. Que son funcionarios del servicio. Que son funcionarios del servicio, que responden al servicio, pero que están con una cercanía mayor en el territorio, sin tener la necesidad de entrar a toda la lógica que se previó en la ley para crear oficinas locales, destinar gente, etcétera. Además, hay otra cuestión que ha sido muy práctica. En los servicios locales, y yo tengo la impresión que en los 4, se ha aumentado la caja chica de disposición de los directores de los establecimientos. Antes, si se quebraba un vidrio, había que pedirle al sostenedor que mandara la reposición del vidrio. Hoy día hay una caja chica de los directores que permiten comprar directamente y solucionar aquellas cuestiones que no sean tan estructurales y que lo lógico implica que se puedan solucionar en el establecimiento. Y al mismo tiempo, en los establecimientos se ha ido especializando, y esto tiene que ver con parte de las propuestas de Todos al Aula, de disminuir la tarea administrativa a los directores de establecimientos, generar funciones administrativas, y se ha ido definiendo ya en varios de los servicios por establecimiento que haya 1 o 2 personas a cargo de todos los temas administrativos que antes recaían en el director. Normalmente esa es una persona que es un asistente de la educación, que está perfectamente capacitado en el territorio o se le va capacitando para que vaya asumiendo esa tarea, en la lógica de conformar equipos directivos en los establecimientos que, además de lo técnico-pedagógico, estén preocupados de los temas que ustedes bien señalaban, de todos los convenios que hay que ir respondiendo escuela por escuela, de los informes, etcétera, pero además de los temas más netamente administrativos. Y ahí los asistentes tienen un rol que es bastante insustituible. Entonces, el tema de las oficinas comunales o locales, yo creo que en los 4 servicios, por lo menos que están funcionando, se están enfrentando de una cierta manera, buscando la vía más fácil de hacerla. Eso se ha demostrado que el convenio servicio comuna, o sea municipio, en que el municipio ofrece las instalaciones, la casa donde funcionar, y el servicio pone la gente y pone toda la vinculación. La tercera propuesta que ustedes planteaban, y si quieren volvemos a la presentación de ustedes. Pero la tienen ahí ustedes, ¿no? La tercera. Sí, no, sí está aquí, pero para volverla acá, que es la reubicación con plantas en extinción. Yo creo que esa es una discusión que habría que ver cuál es la práctica real, porque, como decía, ha habido una cierta reubicación en los establecimientos, que entran a cumplir funciones que eran necesarias en los establecimientos que antes se cumplían desde los municipios, porque los DAEM tenían una función distinta a los servicios locales. O sea, en los servicios locales hay que tener en cuenta que una importante proporción, más o menos, en un servicio local como el de Barranca, de 105 son 35, es el personal técnico-pedagógico, que normalmente no estaba presente en los DAEM o en las corporaciones, y que ese es un personal, por lo tanto, que la gente que quiere concursar proveniente de DAEM y corporaciones, evidentemente no responde, no todo, algunos responden, pero al perfil que se está requiriendo para ese personal más técnico pedagógico. Por lo tanto, de esos números generales de planta hay que restarle esos que quedarían no asequibles a asistentes de la educación por los requisitos y lo que usted decía de los temas de perfil. Ahora, la reubicación en plantas en extinción, yo creo que, bueno, es dable estudiar, pero hay que tener en cuenta una cosa, que cuando se traspasa ex ante al traspaso del servicio educacional del municipio a un establecimiento educacional, ese traspaso se hace bajo las mismas condiciones de contrato que tenían
en el DAEM. Entonces de hecho, se traspasan en las mismas condiciones y esas condiciones la persona las va a tener hasta que esté en esa función. Por lo tanto, el concepto de planta en extinción, yo creo que quizás no sería necesario si es que fortalecemos el concepto de que para funciones que lo requieran puedan traspasarse personas que son funcionarios de los DAEM o corporaciones y que puedan ir a los establecimientos. Es cierto, en el punto 4, que hay personas que no van a poder optar a quedar en el servicio local, por distintas razones, o por distancia. Hay gente que no va a querer trasladarse con su familia o no puede trasladarse. O sea, de Alto del Carmen a Vallenar es imposible que alguien viva en Alto del Carmen y trabaje en Vallenar. O sea, eso o que esté, no sé, en Tolten y sea trasladado a Carahue. O sea, eso objetivamente es así. Para eso se planteó el tema de la indemnización y para eso también se pensó el tema del traslado de los asistentes a los establecimientos. Fundamentalmente porque muchas veces esas personas son las que pueden tener menor calificación técnica o profesional y que le puede ser más difícil poder volver a encontrar trabajo, sobre todo en lugares donde hay menos oferta de trabajo y donde el municipio de por sí es un gran empleador. Entonces, ese ha sido un criterio que ha estado en la discusión y por lo menos desde la Dirección de Educación Pública, lo que siempre planteamos es tener la mayor flexibilidad posible frente a ese tema, de no decir, mira, esto no se puede hacer, porque si uno ve los números, en los números no estamos más en un 4 o 5% del total de asistentes que están siendo traspasados de los municipios al servicio local. Entonces, tampoco es una cifra que uno pudiera decir, mira, esto va a desequilibrar financieramente la situación, porque además eso va a significar de que el presupuesto del programa 01, que es la institución del servicio local, no va a estar efectuando esas tareas porque van a estar siendo efectuadas en el programa 02. Entonces, yo creo que el tema de la indemnización es cierto que puede haber algunas personas que queden desmedradas evidentemente y que eso no se cubra con la indemnización por años de servicio. Y eso, esa fue un poco una discusión que hubo en Coquimbo. No se llegó ahí a ningún acuerdo y creo que, no sé, habría que abrir una conversación sobre los casos, pues yo tiendo a concordar con usted que los casos pueden ser menores en cantidad y los beneficiarios pueden ser personas de comunas relativamente más pequeñas, más rurales y más distantes de las ciudades donde se van a instalar las oficinas centrales de los servicios locales. Entonces, ahí uno podría ir viendo de tener una amplitud de criterio en esa materia. Ahora, sobre la propuesta que ustedes generan de la mesa de trabajo, a ver, yo creo que sería bien útil entender que hoy día, ya para los servicios que se están creando el próximo año, de acuerdo a la ley, se han creado comuna a comuna mesas técnicas. Las mesas técnicas, que ya están conformadas en las 11 comunas que participan el próximo año, son mesas técnicas que van a tener que evaluar toda la cantidad, o sea, toda la información entregada por el sostenedor a la DEP respecto a la cantidad de docentes, la cantidad de asistentes y las condiciones para chequear si realmente corresponde o no corresponde, etcétera. Yo creo que perfectamente sería incorporable dentro de esas mesas técnicas esta problemática de poder mirar cómo esto puede, porque es una mesa que tiene por finalidad dar opinión, dar consejo para una mejor preparación. Y también creo que esto pudiera ser un elemento que se considere dentro de en los municipios que firmen planes de transición con el Ministerio para preparar las transiciones. El Ministerio ha fijado un conjunto de aspectos que van a tener que ser trabajados en los planes de transición, 8 o 9 materias distintas. Ya hay varios municipios que están empezando a firmar
esos convenios, porque eso le tiene al municipio algunas ventajas en la parte administrativa, y esta yo creo que sería una materia que perfectamente pudiera ser incorporada dentro de ese trabajo que va a hacer tanto la Dirección de Educación Pública con la Subsecretaría, con los municipios respectivos en esa materia. Ahora, respecto a los concursos, la posibilidad de tener un segundo concurso cerrado. A ver, nosotros, la ley habla de los concursos, de un primer concurso cerrado, y nosotros en la preparación del traspaso de los dos primeros propusimos hacer un segundo concurso abierto, en el cual pueden concursar todos aquellos que no quedaron seleccionados en el concurso cerrado, pero además, por ser abierto, pueden concursar otras personas que no vengan del servicio local. Yo creo que el punto principal no es tanto tener un segundo concurso cerrado, sino que las personas que concursan, si van a cumplir o no con los requisitos de elegibilidad para poder optar a un cargo en el servicio local. Yo creo que ahí es donde está la dificultad. Nosotros en los concursos se valoró ampliamente la experiencia, por mucho más que los estudios, y sería perfectamente posible, yo creo que recoger en las bases de los concursos lo que ustedes dicen, que la certificación de competencia en ciertas materias sea considerada equivalente a ciertas cosas. Lo que no podemos cambiar, a no ser que cambiemos la ley, es la exigencia de enseñanza media, porque eso está en el estatuto administrativo. Entonces, allá hay un tema más macro que sería difícil de lograr. Pero yo diría que en los concursos, la experiencia que nosotros tuvimos en los 4 servicios es que al final logramos soluciones ad hoc para cada una de las situaciones, porque son muy diversas, muy diversas. Lo que teníamos en Andacollo era un pequeño grupito, y para eso hubo que buscarle una solución distinta al grupo mayor que era Coquimbo. Y en Coquimbo todos querían participar porque estaban en Coquimbo el servicio local. En Carahue lo que hemos hecho es trabajar, hay 3 comunas más cercanas, que son Nueva Imperial, Carahue y Saavedra, 2 más distantes, Tolten y Teodoro Schmidt, que ellos estaban con una dificultad enorme de poder optar, porque tenían que cambiarse, tenían que trasladarse con la familia, bueno, y eran preguntas mayores. Entonces, el concurso creo que lo podríamos discutir, analizar. Yo no veo que un segundo concurso cerrado agregue gran solución al problema que ustedes están planteando. Yo creo que podríamos pensar y discutir otras alternativas u otras soluciones. Ahora, bueno, yo ya me refería a la certificación de competencia sobre el finiquito reajustable y heredable. Ahí hay un tema que la presidenta pregunta si es que en otra materia eso ¿algún trabajador existe. en Chile? A ver, pero aquí hay el tema de que por ley funcionarios DAEM municipales que están sometidos al Código del Trabajo y que pasan sin solución de continuidad al servicio civil, postergan su indemnización a la cual tienen derecho al terminarse el contrato del Código del Trabajo. Por lo tanto, yo no soy abogado ni soy laboralista, pero me parecería de buena lógica de que si una persona no alcanza a retirarse, porque si la persona se va a retirar del servicio local, le van a cancelar la indemnización a la cual tiene derecho. Y yo supongo que esa indemnización va a ser reajustable, sería más o menos lógico, se supone, o sea, será en UF, me imagino. No sé si va a tener una tasa de interés, puede que no, pero por lo menos que sea en UF. Ahora, si esa persona por alguna razón falleciera, habría que ver, yo no sé si legalmente eso existe, si eso es un derecho transferible a los herederos, porque ese es un derecho que ese trabajador tiene que no ha podido ejercer por el hecho que no se retiró del servicio porque por razones fortuitas falleció. Entonces, creo que hay un punto a discutir, y yo aquí me meto en un tema que yo no soy experto en lo que es la pura razonabilidad del planteamiento. A mí me parecería que es razonable estudiarlo, por lo menos. Derecho al funcionario, una vez que termina su contrato con la municipalidad, tendría derecho inmediatamente a su finiquito y debería ser pagado de inmediato.
En cambio, él lo que está haciendo es facilitando el tema para que el costo al Estado se postergue al momento en que él se dé. Por lo tanto, él desde el momento en que cambia o termina su relación laboral con la municipalidad debería recibir de eso de inmediato. Entonces, y eso va a ser el momento en que se crea el servicio local. Ese es el tema que habría que estudiar. Entonces, eso debería quedar claro que actualmente la ley no está bien definido. Claro, y hay un punto que yo creo que es razón. No, es solo por causa legal. Entonces no entra el fallecimiento. Claro, o sea, lo que ellos plantean debería adicionarse algo en la norma. Claro, yo hacía la pregunta por qué es lo que requiere, porque en el fondo si tú encuentras que esto está dentro de nuestra legislación y no solo a estos funcionarios no tienen este beneficio, debiera uno pensar que todos los trabajadores tienen el mismo derecho. Pero el hecho de que no exista para otros trabajadores, por eso yo hacía la pregunta, que no existe. A ver, no existe porque esta es una norma especial sobre el Código del Trabajo. Sí, por el traspaso. Por el traspaso. Por el cambio de empleador. Por el cambio de empleador. Y como el presidente dice, es para facilitarle el gasto fiscal al fisco. O sea, postergar el gasto fiscal. El Estado sí ha tomado casos como de excepciones para trabajadores cuando se ha cerrado alguna empresa. En un caso, tenemos allá en la 8ª región, el caso de Nacar, Ferrocarril del Estado, donde ha hecho excepciones como esta, porque el Estado se ha hecho cargo de un problema que él mismo generó. Claro. Y por lo tanto, lo que pasa es que en estricto rigor aquí hay un traspaso, no es que cuando termina una empresa la persona se queda sin trabajo. Y requiere, obviamente, que el Estado haga un finiquito y pague una indemnización. Pero en este caso no hay un término de giro, sino que hay una continuidad de giro y hay un cambio en la modalidad contractual. Pero cambia el estatuto, claro. De Código cambio del en la Trabajo modalidad a estatuto contractual. administrativo. Pero no es que la persona queda sin trabajo como cuando termina una empresa. Sí, bueno, en este minuto llevamos alrededor de 100 personas, según los mismos datos que entregó don Rodrigo, que sí estarían sin trabajo y se puede pagar su indemnización. Claro, tenemos ese caso. Esos son porque terminó efectivamente su trabajo. Es que Y por se eso, les pagó por la eso estamos indemnización. hablando de casos excepcionales donde estamos planteando esta solución. de estudiarlo. Sí, tres cositas que quería mencionar. Uno, con respecto a estos cargos a contrata, si miramos en las tablas delante, nos damos cuenta que un gran porcentaje de los funcionarios son cargos a contrata. Sí. Los cargos a contrata, igual la ley estipula clarito qué es lo que dice ser a contrata, porque aquí estamos hablando de la flexibilidad laboral del empleo en el Estado, que no es tan solo tema de los departamentos de educación, sino una cuestión general que tiene un problema el Estado. Y de eso, en este minuto, si miramos los cargos, yo recién estaba mirando el decreto con fuerza de ley que estableció las plantas, encargados de remuneraciones eran cargos a contrata, y así un montón de otros cargos que son de encargados, es decir, son cargos que son permanentes en el tiempo, los cuales no debiesen haber sido creados, más encima desde un inicio, con generación de planta. ¿Por qué lo permitió la ley? La ley eliminó un decreto un artículo que era importante, que está puesto en el Estatuto Administrativo, que es el artículo número 10. Y ese artículo, el que menciona de que deben ser los servicios de todo el Estado, deben tener un 80% a planta y un 20% a planta. Y eso, en un artículo de la ley, lo eliminó. 80% planta y Sí, por eso. 20% contrato. Claro. ¿Qué? No importa. Dijiste al revés. Ya, no importa, pero eso es. No importa, pero Eso se es. entiende. Eso es. Y lo último Sí. que igual le íbamos a dejar, que es una carta que nosotros le enviamos a la ministra de Educación, que De igual acuerdo. para que ustedes lo conozcan, lo que nosotros le solicitamos. Nosotros le solicitamos urgentemente una reunión con ella y queremos que también lo conozcan porque, como al comienzo lo mencionamos, esto es un tema de voluntad política y por lo tanto necesitamos que, esperemos que algunos de todos estos diputados que en este minuto se encuentran en esta mesa nos puedan dar también el apoyo de ver estos temas, que obviamente el señor Ecaña pues posiblemente tiene la voluntad de generar los cambios, pero los cambios van a ser generados principalmente de la cabeza, que es el Ministerio de Educación. Y es por Así eso que es. nosotros le enviamos esta carta. Igual se la dejamos para Sí, que de acuerdo. después le puedan sacar Mira, una copia. solamente yo para concluir, yo creo que sería interesante, Rodrigo, a propósito de la exposición que hicieron. ¿Mm? Sí, pero yo creo que un tema que a mí me parece relevante, aparte de lo que ustedes hayan anotado, es el tema de las oficinas locales. Porque esto de que gente, por ejemplo, no postuló de Teodoro Schmidt al servicio local porque quedaban en Teodoro Schmidt y les quedaba muy lejos, de todas maneras, si queda lejos, entonces amerita que haya una oficina local, porque ¿cómo va a supervisar el servicio local
¿no? Escuelas que quedan tan lejos que sus propios funcionarios no quieren ir a trabajar a otro lado. Entonces ahí el tema yo creo que sería interesante estudiar a propósito de lo que ya hay, dónde sería necesario ya instalar oficinas locales y que no se han instalado, ¿no? ¿Y por qué no se han instalado? ¿No? El caso Alto del Carmen, el caso de... tú dijiste que en Alto del Carmen ya había en una... Alto del Carmen y en Andacollo ya está funcionando el convenio con el municipio. De acuerdo. Y en Tolteni y Teodoro Schmidt estamos buscando la fórmula de acuerdo entre el servicio local y los Perfecto, municipios o sea, para hacerlo. Esos funcionarios que no quisieron postular, si ese tema hubiera estado resuelto, a lo mejor habrían podido postular. Entonces, yo creo que ese tema es algo que uno debiera como predecir antes para que la gente tenga realmente la opción de postular y que no deje de postular porque no hay oficina local, pero a lo mejor igual va a haber esa oficina local. Entonces, yo creo que ese es un tema relevante. El otro tema es, hoy día, a propósito también de lo que ustedes decían, ¿cuántos de los que están en escuelas, que fueron traspasados a escuelas, tuvieron que volver al servicio a desempeñar una función que es relevante para el servicio y que no los pudieron contratar porque no quedaron, no cumplieron los requisitos, lo que sea? Yo creo que también ese tema sería importante de tener en cuenta. Y ¿cuántos son los? Yo creo que en las cifras que tú planteaste de cuántos están en planta y cuántos están a contrata, ¿cuántos de los contratas que están a contrata hoy día están a contrata porque no ganaron un concurso? ¿No? No estoy hablando, o cuántos son nuevos, ¿no? ¿Cuántos son funcionarios antiguos que no pudieron quedar en una planta, a lo mejor porque no ganaron un concurso, y cuántos son a contrata nuevos? Ya que yo creo que sería interesante tener esa distinción, ¿no? Porque ahí puede ser que se justifique que hayan más contratas porque no pudieron quedar en los concursos. Yo creo que ese dato sería importante tenerlo. No sé si fui clara, ¿no? Porque ahí yo tengo cuántos quedan a contrata, pero no tengo claro cuántos de esos contratas son personas antiguas y cuántos son nuevas. Sí, pero de esos contratas... Estos son de los antiguos, de los que venían de la administración central, o sea, de los municipios. De esos municipios, 28... En caso de Costa Araucanía, 28 fueron seleccionados en planta y 1 fue a contrata. Y en Huasco, 24 a planta y 5 a contrata. Pero entonces ahí no se cumple lo que tú dices de que hay más de un... Sí, pero es que ahí falta el total, porque del otro lado están todos los desiertos que son hartos. Ya, perfecto. Nada. A ver, pero es que ahí hay que tomar un puntito solo de precisión. Cuando se hicieron los concursos, en los dos primeros, por razones de tiempo, concursamos menos cargos a planta y más a contrata, porque el concurso de planta toma un mes más que el concurso a contrata. Ya eso se corrigió en los 2 segundos, y en los 2 segundos la gente que entra en el concurso cerrado es más o menos el 50, que es otro cuadro, claro, que tenemos acá, es como el 50% de la dotación del DFL de ese servicio, ¿ya? Porque ahí se corrigió, y ahí entra mucho más a planta que esta relación a contrata. Pero es el caso, justo está ahí. Es el segundo, es la segunda instancia. Claro, pero es que eso es por concurso, y a lo mejor hay contratas que no son por concurso. No, todo tiene que pasar por concurso. Las contratas también tienen que pasar por concurso. Sí, todo. El caso honorario todo tiene que pasar por concurso. Okay. Ya, bueno, yo creo, y lo otro es que esta mesa de trabajo, que yo creo que sería interesante que... ¿Tú quieres decir algo, diputado Belolio? Es como han estado tan silenciosos. Lo que pasa es que usted, Presidenta, pregunta todas las cosas por nosotros, así que está muy bien. Como yo no soy abogado, busqué, y hay un dictamen de la Dirección del Trabajo con respecto a la indemnización por año de servicio en caso de fallecimiento. Y lo que dice la Dirección del Trabajo es que no, corresponde a menos que haya sido estipulado como tal en el contrato, ni siquiera en el contrato, porque dice se desprende de la norma legal, solo regula el pago de las remuneraciones, el artículo 60,
y demás prestaciones que se encontraran pendientes a la fecha del fallecimiento del trabajador, no incluyéndose en estas la indemnización por años de servicio, toda vez que este beneficio no constituye remuneración y tampoco puede ser considerado una prestación pendiente al momento del deceso del dependiente, ya que se devenga precisamente una vez ocurrido el fallecimiento del mismo y siempre que tal beneficio se haya convenido previamente por las partes, toda vez que la ley no establece su procedencia en caso de muerte del trabajador. Entonces, en fácil, la indemnización por año de servicio pactada en un contrato colectivo debe ser pagada en la forma convenida por las partes, cualquiera sea su monto, en el contrato colectivo, pero es distinto al contrato individual que pueda tener, a menos que haya sido a todo evento y por tanto que se corresponda. Entonces, de querer solicitarse esto, tendría que ser necesariamente un cambio específico legal. Ok, ya. Bueno, estamos claros. Yo creo que una vez que el servicio, la dirección nos envíe la información, nosotros se la vamos a devolver a ustedes y también le vamos a la vamos a entregar a la ministra con acuerdo a esta comisión, derivárselo para que el ministerio pueda responder también. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Hay acuerdo. Bueno, yo quiero agradecer a la Dirección Nacional, a Rodrigo, a Miguel y a Misleya, también al señor Zambrano, también al señor Figueroa, la exposición de hoy día, y esperamos tener los insumos como para poder ir avanzando en esta conversación. ¿Les parece? Bueno, sin otro tema que tratar, ¿sí? Simplemente agradecer también la posibilidad que nos dieron, agradecer al diputado Vadillo que hizo la gestión también. Sí. Así es que, y lamentable no haya estado presente porque igual pero me él llamó, se moría de ganas. Sí, me llamó igual que tenía un problema importante, Sí. así que agradecemos a todos ustedes y podemos seguir conversando. Sí. Nosotros también estamos pidiendo una entrevista con usted. Hoy día me llegó la petición. Ok, muchas gracias, bien, y gracias. se levanta la sesión.